Sí, muy buenas. Mi nombre es Luis Alberto Santiago Cabán. Soy catedrático del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Puerto Rico. Hice mi residencia aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el departamento, y después hice un fellowship, un entrenamiento en córnea y cirugía refractiva en la Universidad de Utah, en el Moran Eye Center. Y hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que es la cirugía refractiva desde la córnea hasta cirugía intraocular. No tengo ningún interés financiero en lo que voy a discutir durante esta presentación. Errores refractivos. Se estima que hay alrededor de 93 millones de norteamericanos de la edad de 12 años para arriba o mayores que utilizan algún tipo de corrección visual, ya sea espejuelos, lentes de contacto, para mejorar su visión. De eso se sabe que se ha hecho 13 millones de procedimientos de LASIK en los Estados Unidos desde que fue aprobado por el FDA. Dentro de los errores refractivos que debemos conocer, la miopía, existe un 9% de los niños en los Estados Unidos de la edad de 5 a 17 años que tienen miopía de más de 0,75 dioptrías. Así que la prevalencia en pacientes mayores en sus 20 a 40 años es de más o menos 35-40%. Y ese porcentaje va disminuyendo hacia un 15 a 20% en los pacientes que están en sus 60, 70 y 80. Por otro lado, la hipermetropía, la prevalencia en los Estados Unidos es de 10% y aumenta con la edad. A medida que va disminuyendo el poder de acomodación, pues aumenta los casos de hipermetropía. Aumenta más o menos de un 20% en pacientes en sus 40 años a un 60% de los pacientes que tienen 70 y 80 años. Astigmatismo, 28% de los niños en Estados Unidos desde la edad de 5 a 17 años lo padecen, más de una dioptría de astigmatismo. Es común en pacientes adultos, 31% de las personas que tienen 40 años o más presentan con astigmatismo y la prevalencia es aún mayor en pacientes de la tercera edad. Cada vez que tenemos un paciente que se va a, que quiere ver si puede corregir su visión con cirugía refractiva, tenemos que hacer una evaluación preoperatoria exhaustiva en donde determinamos la visión, la agudeza visual del paciente a distancia y de cerca con y sin corrección. Se le hace, o ¿verdad? Le hacemos una refracción tanto manifiesta como cicloplégica. Y entonces hacemos estudios de imágenes, topografía corneal, tomografía corneal, la medida del grosor corneal central, evaluamos la superficie del ojo, descartar que no tenga problemas de superficie ocular que vayan a afectar ¿verdad? Las medidas y la refracción que le hagamos al paciente. Además de que evaluamos movilidad, la movilidad y el alineamiento ocular. Aquí hay una imagen de lo que es una topografía específicamente de un instrumento de SAIS que es el Atlas, eh, que básicamente nos demuestra varias mapas, mapa axial, tangencial, la keratometría, las imágenes de anillo. Eh, lo traigo para básicamente enseñar, ¿verdad? Que aquí podemos demostrar en esta mapa axial que este paciente pues tiene un astigmatismo regular. Regular, ¿por qué? Porque tiene una forma regular como si fuera un lazo que está básicamente igual en ambos lados. Y segundo, que es un astigmatismo con la regla. Con la regla significa que está orientado en el eje de 90 grados más o menos 20. Eso se conoce como un astigmatismo regular. Por otro lado, podemos identificar en esta otra imagen de topografía un astigmatismo que también es regular,
¿Por qué? Porque tiene una forma de lazo regular, pero está orientado en el eje de 180 grados, lo que lo pone como un astigmatismo en contra de la regla. El astigmatismo a favor de la regla es mucho más común en pacientes que tienen, que son jóvenes, a diferencia del astigmatismo en contra de la regla, que se ve mayormente en pacientes que son mayores o adultos, y se dice que el peso a lo largo de la vida de un paciente, de una persona, influye en el cambio del eje del astigmatismo de estar con la regla en contra de la regla. Siempre que tenemos pacientes jóvenes que tienen astigmatismo eh, en contra de la regla, pues tenemos que levantar nuestra bandera y evaluar bien esa córnea, porque no es la norma, aunque no todos los pacientes se leen el libro, como yo digo, sí pudiese pueden haber pacientes jóvenes que tengan un astigmatismo normal en contra de la regla, pero también hay condiciones que pueden verse en pacientes jóvenes en donde el astigmatismo, el eje del astigmatismo está en contra de la regla, y eso lo vamos a ver más adelante. Este, por ejemplo, es una imagen topográfica de un paciente en donde podemos ver que ese lazo que se forma de un astigmatismo normal, pues no es igual en la parte de arriba y en la parte de abajo del lazo. Vemos que es más prominente inferior, eh, con un astigmatismo que es alto. Este definitivamente es una imagen de un paciente pues, que tiene queratocono. Esa es la importancia de las imágenes dentro de la evaluación preoperatoria de los pacientes que se quieren operar de cirugía refractiva, porque un paciente que tenga esta imagen pues tiene una contraindicación para cirugía corneal, para corrección visual. Así que este es un ejemplo de un paciente que tiene queratocono. Cirugía queratorefractiva o cirugía refractiva en la córnea. Hay toda una historia de cómo llegamos a lo que estamos ahora, desde lo que se conocía como el extracorporeal optical shaping, que era básicamente sacar un pedazo de la córnea, llevarlo a una plataforma donde se le cambiaba manualmente la forma y se ponía nuevamente en el paciente para cambiarle entonces la refracción ¿verdad? De ese sistema visual, pasando por lo que se conoció como la queratoplastía lameral automatizada, hasta que llegamos a la utilización del láser de Excimer, que lo vamos a discutir más adelante, en donde se utiliza esta plataforma de láser para cambiarle la forma mucho más preciso que cortando la córnea, ya sea manualmente o con una cuchilla automatizada. Entonces sale lo que es el PRK, que es la queratectomía fotorrefractiva. Luego se desarrolla lo que es el LASIK. Creamos un colgajo corneal para poder dar el tratamiento en el estroma de la córnea y poder reposicionar el colgajo, dándole al paciente una recuperación mucho más rápida, una estabilidad visual mucho más rápida. Se desarrollan entonces otras plataformas de láseres para la creación de este colgajo, como el Femtosecond Laser Assisted LASIK, la utilización del láser de femtosegundo para la creación de ese láser bien preciso, y entonces la utilización del láser de femtosegundo para poder entonces sacar lentículas estromales bien preciso, como vemos en los pacientes que se operan de SMILE. Vamos a ir a tocar un poquito de cada una de ellas. La cirugía queratorefractiva utiliza entonces, como les mencioné, las que son basadas en el láser de Excimer, que se encuentra en la ablación de superficie, a.k.a. lo que es PRK, querarectomía fotorrefractiva, el LASEK y el EpiLASIK, y el LASIK como tal, que es el que crea el colgajo corneal, que también utiliza el láser de Excimer. Por otro lado, la cirugía refractiva incluye también procedimientos que se hacen solamente con el láser de femtosegundo, que ahí entonces cae lo que se conoce como el SMILE. El láser de Excimer se utiliza un fluoruro de argón, y es el que más
comúnmente utilizamos para corrección de errores refractivos de leve a moderado en nuestra práctica actual. El excimer laser se utiliza para ablaciones de superficie, como les mencioné, el PRK, el LASIK, que básicamente lo que hace el LASIK a diferencia del PRK, en el PRK sacamos el epitelio, ya sea mecánicamente o utilizando alcohol, para entonces hacer la ablación con el láser de excimer en la parte más anterior de la córnea. El LASIK lo que hace básicamente es que trata de preservar ese epitelio para de luego de hacer la ablación acomodarlo. Eh, con, la, eh, con la teoría de que reposicionar ese epitelio puede entonces disminuir la probabilidad de corneal haze, ¿verdad? Que es una de las complicaciones que puede haber en PRK, y también disminuir el dolor. Y el epilazy, que es la utilización de un microqueratomo que básicamente hace un colgajo de lo que conlleva, de lo que es el epitelio, para entonces hacer el láser y reposicionar ese colgado. Además de las ablaciones de superficie que utilizan el láser de excimer, también el láser de excimer se utiliza para los procedimientos de LASIK. Hay diferentes tipos de sistemas de láser de excimer que se utilizan para las correcciones visuales, lo que es el convencional, que básicamente modifica la curvatura anterior de la córnea para corregir un error refractivo descrito en esfera y cilindro. Eso es lo más básico. Entonces, lo más avanzado utiliza análisis de largo de onda, que básicamente te da un mapa detallado del sistema óptico eh, descrito en diferentes grados de aberraciones ópticas. Eso es lo que es el análisis de largo de onda. Entonces, hay tratamientos que se guían por ese análisis o que están optimizados con el largo de onda, y eso pues ayuda a disminuir las aberraciones ópticas del sistema visual, para disminuir probabilidad de tener pacientes con destellos de luz o halos de luz luego del procedimiento, que se pueden ver en pacientes con correcciones convencionales. Así que ya sabemos que el mismo láser excimer, dependiendo de la plataforma que estemos usando, la marca de láser que estemos usando, podemos utilizar u ofrecer un tratamiento convencional que se describe en esfera y cilindro, un tratamiento más avanzado que básicamente se deja llevar por un análisis de largo de onda, en donde se describen todas las aberraciones ópticas que tiene el sistema visual del paciente. Aquí pues tenemos muchas personas, ¿verdad? De Latinoamérica con nosotros durante el curso básico. Aquí básicamente voy a hablar de lo que está aprobado por la agencia que rige la práctica de la utilización de medicamentos y de equipo médico en Estados Unidos y Puerto Rico, que es la FDA. Hay un sinnúmero de plataformas de láseres que se utilizan tanto para la corrección de miopía y astigmatismo. No voy a entrar específicamente en cada uno de ellos, pero prácticamente se puede corregir miopía desde 0.50, 0.75 dioptrías hasta un máximo 10, 12 dioptrías, aunque eso ya, ¿verdad? La práctica usual es alejarnos de las correcciones extremas, porque se saben que aumenta la probabilidad de inducirle al paciente aberraciones ópticas que van a disminuir su calidad visual. Aquí hay otros láseres que están indicados para LASIK, láseres que tienen aprobación por la FDA para PRK. Importante del uso del láser de excimer para cirugía queratorrefractiva, que las contraindicaciones generales son que la refracción esté inestable. Se prefiere que el paciente tenga una estabilidad en la refracción de por lo menos 6 meses a un año. Anormalidades crasas de la córnea, pacientes que tengan un grosor corneal menor
que vaya a causar, que pueda causar problemas de estabilidad corneal en un futuro, cataratas que sean significativas, glaucoma descontrolado, enfermedades de superficie ocular, enfermedades autoinmunes que estén descontroladas. Si tienes un paciente que tiene una enfermedad autoinmune que está completamente controlado, no debería tener ningún problema. Y pues esta es bien importante, las expectativas de los pacientes. Un paciente que quiere ver, que tiene una refracción alta, entiéndase, a lo mejor un -9, un -8, que quiera tener una visión en HD, en high definition, sin ningún tipo de problema y que no está dispuesto a conllevar los posibles riesgos de la cirugía, pues es un paciente que debemos distanciarnos y evitar entonces una cirugía queratoresfractiva, porque definitivamente un paciente que tiene unas demandas bien altas. Contraindicaciones relativas, monocularidad, pacientes que tengan una función visual limitada, córneas que sean bien elevadas, como bien planas o bien flat, keratoconus en forma frustrada. Todas estas cosas son relativas porque a medida que ha avanzado ¿verdad? Lo que es la cirugía queratorefractiva, los nuevos láseres, las nuevas plataformas, lo que es el collagen cross-linking para tratamiento de ectasias corneales, pues básicamente ya se está haciendo muchas cosas diferentes a lo que inicialmente estaban aprobadas este tipo de procedimientos. Ya forma frustrada de keratoconus no necesariamente es una contraindicación cuando ya sabemos que tenemos el collagen cross-linking, que podemos darlo primero y hacerle primero ese procedimiento y luego hacerle la cirugía de corrección visual. Pero en general, una contraindicación relativa es que tenga cualquier indicio de ectasia corneal. Astigmatismo irregular, significativo, distrofias estromales o endoteliales, keratitis herpética, que estén descontrolados, que estén activas, ojo seco que esté descontrolado, glaucoma, uveitis, diabetes descontrolada, embarazo o lactancia, pacientes que sean menores de 21 años y algunos medicamentos que se han visto que que pueden hacer que el paciente tenga una cicatrización agresiva. Procedimientos de ablación de superficie. Aquí encontramos básicamente lo que utiliza es el láser de Excimer, sin necesitar un colgajo, una incisión en la córnea para llevar el procedimiento. Los métodos son el PRK, queratectomía fotorrefractiva, el LASEK, Laser Assisted Subepithelial Keratomyelitis, que es el LASEK, que había, como les dije, preserva entonces el epitelio para reacomodarlo luego del procedimiento, y lo que es el EpiLASIK. Vamos a ver si podemos ver este video acá. Déjeme añadirle aquí rapidito. Y aquí lo que estamos viendo básicamente es un PRK, en donde estamos ahí, se le está poniendo alcohol para suavizar ese epitelio. Se pone diferentes concentraciones dependiendo del cirujano. El tiempo también depende de cada cirujano. Dentro de ese anillo que lo contiene para que no afecte el resto de la superficie ocular, se seca y luego que se remueve ese alcohol, se le pone un poco de BCS en la superficie para remover el exceso de alcohol que tenga, y entonces se va removiendo, ya sea con instrumentos espatulados especiales para este procedimiento, con un blade, se remueve entonces el epitelio. Un poquito más. Ya removido el epitelio, se centraliza ¿verdad? En la pupila. Y al centralizarnos en la pupila,
hacemos el procedimiento. Dependiendo de cuánto sea la ablación, pues puede tomar desde segundos hasta cerca de un minuto. En este caso, el cirujano le pone mitomicina al paciente por unos segundos. La mitomicina básicamente lo que hace es disminuir la probabilidad de desarrollar una cicatrización excesiva que conlleve a lo que se conoce como corneal haze. El corneal haze es esa cicatrización que puede ser central, en la córnea central, que puede disminuir la visión y causar astigmatismo irregular. Ese corneal haze puede responder satisfactoriamente al uso de esteroides después de la cirugía, pero se encontró hace muchos años atrás que la mitomicina puede disminuir el riesgo de producir el corneal haze. Hay cirujanos que lo usan en todos sus casos, hay cirujanos que solamente lo usan en pacientes que tengan ablaciones grandes, como por ejemplo pacientes miopes moderados a severos. Eh, pues ese tipo de paciente podría ser beneficiado por el uso de la mitomicina luego de de terminar la ablación. Es importante describir que por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, la mitomicina no está aprobada específicamente para este uso. Así que uno solo tiene que dejar saber al paciente para que sepa que estamos utilizando un químico que no está aprobado para el ojo, pero que está eh, fundamentado en múltiples estudios que se ha hecho a nivel mundial. Voy a cambiarle aquí la imagen un momentito. Les demuestro esta imagen porque esto es una situación en donde amerita consultar con el paciente el tipo de procedimiento que se le puede hacer de cirugía queratorrefractiva. Aquí pueden notar que en la córnea del paciente, esto obviamente es un paciente mayor que ya está operado de catarata, pero lo que quería resaltar era la patología en córnea. Este paciente tiene unas líneas anteriores, como si fueran en forma de una huella digital. Eh, tiene lo que se conoce como una distrofia de membrana basal epitelial, en inglés Epithelial Basement Membrane Dystrophy. Y estos pacientes pueden tener a lo largo de su vida problemas con erosiones recurrentes. Las erosiones recurrentes pues son dolorosas, son clásicas en pacientes que tienen este tipo de distrofia. Y la cirugía de PRK puede hacer dos funciones en este tipo de pacientes. Puede corregir el efecto ¿verdad? refractivo que tiene y además puede curar la condición en cuanto a disminuir la probabilidad de que le den erosiones recurrentes en el futuro. Además, este tipo de paciente característicamente es más propenso a que durante una manipulación en cirugía refractiva, específicamente en LASIK, podamos tener ese epitelio suelto que puede migrar iatrogénicamente a la interfase entre el colgajo y el estroma y provocar lo que se conoce como el epitelio ingrowth. Ese epitelio ingrowth puede causar diferentes complicaciones, incluyendo que se derrita ese colgajo, que es ¿verdad? Algo drástico que se ve en pacientes que tienen epitelio ingrowth severo. Así que es importante identificar este tipo de distrofia, además de lo que las ectasias corneales, para saber qué ofrecerle que le vaya a dar mayor beneficio al paciente. Efectos secundarios y complicaciones del PRK, sobrecorrección o que no esté corregido adecuadamente, que regrese la miopía con el pasar del tiempo, que se introduzcan aberraciones visuales, o lo que se conoce como el glare, los halos, que la sensitividad de contraste disminuya. Y esto es importante en pacientes que tienen errores refractivos más altos, porque en estos pacientes podemos inducirle aberraciones visuales y disminuirle el contraste, que a su vez
no va a ser de beneficio para su vida diaria. Inducir astigmatismo irregular y regular es una de las posibles complicaciones o efectos secundarios, nisometropia, la necesidad de espejuelos o de lentes para leer. Esto principalmente en pacientes que son miopes en la cuarta década, en los 40, 30 y pico, 40 años. La miopía, pues obviamente nos ayuda el punto focal es más cerca, así que nos ayuda a ver de cerca, haciendo que la visión a distancia sea borrosa. Yo soy miope, no soy candidato a cirugía refractiva, pero soy miope. Así que un paciente que esté en los 40 que se vaya a operar de cirugía refractiva, tenemos que dejarle saber que con una probabilidad bien alta, ese paciente va a necesitar lentes de espejuelos, lentes para lectura inmediatamente después de la cirugía, a menos que hagamos algún tipo de, ¿verdad? De cambio en el tratamiento que se le vaya a dar, como por ejemplo lo que se conoce como monovisión. Monovisión es identificar cuál es el ojo dominante del paciente para corregir ese ojo a distancia y que el ojo no dominante se le, eh, se le deje un poco de miopía, puede ser mini monovisión, que sería dejarle más o menos como una dioptría de miopía, o dejarle mayor miopía para que entonces pueda tener la capacidad de leer o tener cierta visión cercana, funcional, sin espejuelos. Eso no es para todo el mundo porque puede disminuir la percepción de profundidad, así que pacientes que ya de por sí han trabajado con lentes de contacto y utilizan la monovisión con lentes de contacto son pacientes perfectos para este tipo de procedimientos, pacientes que ya de por sí tienen monovisión desde que nacieron, porque tienen anisometropia y se han acostumbrado a utilizar esa diferencia en error refractivo entre los ojos para entonces mantener la visión como la tienen. Pero definitivamente es una opción para aquellos pacientes que sean miopes, estén en la década de los 40 y quieren evitar entonces ser dependientes completamente de espejuelos de lectura. Infiltrados corneales, úlceras, derretimientos, perforaciones son también complicaciones que pueden haber en este tipo de pacientes. Ectasia corneal definitivamente es otra de las posibles complicaciones de este tipo de cirugía, que es algo que disminuimos utilizando eh, este, la evaluación preoperatoria. ¿Okay? Aquí tenemos otros efectos secundarios que pueden verse, exacerbaciones de ojos resecos. Históricamente se piensa que el PRK, la probabilidad de que se exacerbe un ojo seco es menor que con el LASIK. Hay quienes abogan, los que hacen puramente LASIK en todos sus casos, abogan porque esta exacerbación es básicamente igual en los dos ojos, por lo menos en mis manos. He visto pacientes que desarrollan ojo reseco severo después de LASIK, más no con PRK. Disminución en la sensitividad corneal que realmente mejora rápidamente después de la cirugía. Erosiones recurrentes es una posibilidad, que se reactive la queratitis herpética por la utilización de esteroides después del láser, complicaciones de esteroides que aumenta la presión, etcétera. Eh, Tosis, y complicaciones relacionadas al uso de la mitomicina. La mitomicina no es inocua, puede provocar problemas en el ojo, incluyendo problemas en el endotelio. Así que es bien importante pues, que sepamos utilizarla y que le dejemos saber al paciente que la posibilidad de un problema endotelial es posible. Existe. Aquí hay un ejemplo de lo que se conoce como una cicatrización exagerada de la córnea al procedimiento de PRK, y esto se conoce como el PRK haze, y ustedes pueden ver esa cicatrización reticular de forma reticular en la parte anterior de la córnea, justamente en el eje visual. Podrán imaginarse que eso pues, puede disminuir la agudeza visual, además de que induce astigmatismo irregular.
Así que eso se trata utilizando entonces esteroides. Si los esteroides no se pueden utilizar o los esteroides no hacen ningún cambio, pues muchas veces podemos llevar a este paciente a sala de operación, a la suite de láser para entonces sacarle el epitelio nuevamente y ponerle entonces mitomicina. Mitomicina no preventiva, sino correctiva para disminuir entonces esa cicatrización severa en el eje visual. La gran mayoría de las veces esta haze o esta cicatrización pues disminuye con el tiempo y se va. Aquí hay un ejemplo mucho más severo de un paciente que tiene corneal haze. Definitivamente, nada más por la imagen, pueden notar que es bastante severo y que pues, definitivamente va a causar disminución en la visión. Siempre, por lo menos en mi caso, le dejo saber a mis pacientes que tienen que tener protección de los rayos ultravioleta por lo menos un mes sin parar después de la cirugía refractiva, después del PRK, para disminuir la posibilidad de cicatrización excesiva, provocando corneal haze en pacientes post-PRK. Ojo reseco, es posible. Usualmente después de PRK en mis manos, los pacientes vuelven a su estado basal. Así que yo usualmente le ofrezco a pacientes que tienen ya de por sí ojo reseco que estén estables, les ofrezco por encima del LASIK el PRK, porque así les puedo dejar saber que por lo menos en mis manos, los pacientes con ojo seco controlado, pues luego del procedimiento vuelven a su estado basal. Ahora vamos a hablar del LASIK. El LASIK básicamente lo que utiliza es el láser de Excimer para hacer una ablación debajo de un colgajo corneal. Ese colgajo se puede crear ya sea con un microqueratomo o con un láser de femtosegundo. El microqueratomo es mucho más barato que tener un láser de femtosegundo en tu suite de láser, pero no es tan preciso como el femtosegundo. El femtosegundo, pues obviamente es mucho más caro. La precisión está ahí, pero requiere de dos plataformas para poder llevar a cabo este procedimiento de LASIK. Así que esos son los pros y cons principales de estos dos mecanismos para crear el flap. Otra cosa que es importante, pacientes que tienen extremos de elevaciones en córnea o córneas más planas, pues el microqueratomo puede inducir o provocar agujeros en el flap, en el colgajo, o también un colgajo libre. Esto disminuye con la utilización del femtosegundo. En el femtosegundo tú puedes escoger específicamente cuánto va a ser el grosor completo de todo el colgado por los parámetros que uno le ponga en él. Consideraciones especiales del LASIK, pues, lo que es cualquier indicativo de ectasia ocular corneal, incluyendo la forma frustrada de queratocono, problemas, ojos que estén bien hundidos, orbital rim que sean prominentes. ¿Por qué? Porque en los pacientes que usan láser de femtosegundo hay un docking system, es un instrumento que ayuda a crear el vacío necesario para poder llevar a cabo la creación del colgado sin ningún tipo de problema, y anormalidades o la anatomía del paciente a nivel orbitario puede causar problemas a la hora de crear esa succión. Ojo seco significativo, como les mencioné, el LASIK cuando crea ese flap amputa las terminaciones nerviosas ¿verdad? De los nervios corneales, y eso a su vez pues, puede exacerbar significativamente el ojo reseco. La medida de cuánto va a ser el estroma residual después de la creación del LASIK flap y de la ablación es bien importante. ¿Por qué? Porque eso es una medida que nos ayuda a saber la probabilidad de inducir ectasias post-LASIK en pacientes que están, ¿verdad? Que quieren corrección visual con láser. Importante que 350 micras es el número que la gran mayoría de los cirujanos refractivos utilizamos para no irnos más bajo de 350 micras para disminuir la probabilidad de ectasia. ¿Okay?
Pacientes que tengan algún tipo de actividad recreacional o ocupacional que puedan aumentar el riesgo de trauma, pues usualmente nos desviamos un poco de, de ese, de lo que es el LASIK. ¿Por qué? Porque eso podría a su vez causar dislocaciones del colgajo que pueden ser cosas de urgencia, ¿verdad? Acciones de urgencia. Y pacientes que tengan problemas de adherencia del epitelio, como en epithelial basement membrane dystrophy. Eh, ¿Por qué? Porque podemos introducir células epiteliales en la interfase y provocar entonces epithelial ingrowth. Vamos a ver si puedo enseñarles aquí un video de lo que es el LASIK. Déjenme compartir acá esta imagen. Aquí estamos viendo una imagen. Este fue uno de mis maestros cuando estuve en la Universidad de Utah, Majid Mochifar. Aquí estamos utilizando entonces, marcando el colgajo. Y aquí ya se hizo el colgajo con el femtosegundo. Estamos haciendo unas marcas. Esas marcas básicamente lo que hacen es que nos ayudan a alinear el colgajo luego del procedimiento. Voy adelantando poco a poco. Con este instrumento, esta espátula, nos ayuda a disectar un poco eh, ese colgajo y con una espátula más larga, más grande, entonces pasamos de un lado a otro y lo separamos. Cuando nosotros creamos un colgajo con un femtosegundo, eso se cree, la forma de esa interfaz es como si fuera un velcro. Eso quiere decir que está bastante pegado, así que tenemos que ser eh, muy conscientes de despegar ese colgajo, que va a coger un poquito de tiempo. Después de eso enfocamos, alineamos. Estos excimer lasers todos tienen un tracking device que básicamente el paciente mueve el ojo, pues el láser sigue dándole el tratamiento, lo para si entiende que está demasiado desalineado. Es el sonido que hace el láser como está cuando está dando el tratamiento. El tiempo que lleva la corrección, pues podemos pensar que esta corrección es grande. Y ahí acabamos y entonces lo que hacemos es posicionar eh, el flap, no sin antes irrigar un poco ese estroma para que entonces ese colgajo pueda flotar y poco a poco acomodarse y alinearse. Estamos reacomodando el colgajo. Entonces ese colgajo uno se va a inferior al colgajo o posterior al colgajo para irrigar cualquier tipo de célula epitelial que pudo haber sido introducida iatrogénicamente con nuestra manipulación. Masajea ese colgajo para cerciorarnos de que ese colgado no desarrolle estrías ni dobleces una vez puesto. Entonces, más adelante utilizamos las mismas marcas que habíamos puesto antes de levantar el colgajo para verificar la alineación.
Estamos verificando la alineación. Y básicamente terminamos. Muy bien. Dentro de las complicaciones y efectos secundarios, pues básicamente comparte con el PRK muchas de ellas, regresión, sobrecorrección, no haber completado la corrección correctamente, anisometropias, disminución en la sensitividad de contraste, inducción de aberraciones visuales, astigmatismo irregular, cicatrización en la interfase, infiltrados, son rarísimos, tanto en PRK como en LACY son rarísimos. Yo he visto solamente uno en mis 6 7 años que llevo en la práctica. Eso sí, puede haber derretimiento y perforación de ese colgajo que es característico, ¿verdad? Ectasia, en este procedimiento en el LASIK, que la ablación se hace más posterior que en el PRK y en el LASIK, así que la probabilidad de ectasia es mayor. Por eso es bien importante en la evaluación preoperatoria descartar o diagnosticar aquellos pacientes que tengan ectasia o que estén propensos a desarrollar ectasia post-LASIK para entonces no ofrecerle procedimiento. Desarrollo de exacerbaciones de ojos secos, común. Los esteroides pues, se usan por menos tiempo. Hay inflamaciones de interfase características de LASIK que pudiesen necesitar el uso de esteroides por más tiempo, pero en general utilizamos esteroides básicamente como por una semana para, ¿verdad?, disminuir esa probabilidad de inflamación en interfase. A diferencia de en PRK utilizamos los esteroides dependiendo de el protocolo de cada cirujano, pero por mayor tiempo. Yo personalmente utilizo el esteroide acetato de prednisolona 4 veces al día por un mes en ambos ojos después del PRK y luego disminuyo el PRK si no tiene elevación en la presión, digo, la prednisolona, si no tiene elevación en la presión, a 2 veces al día, o lo cambio entonces a un esteroide más débil, como es el Lotemax, el Loteprednol o la fluorometolona, a 2 veces al día por un mes más. Entonces, pues, hay complicaciones que son específicas de lo que es el flap. Puede haber debris en la interfase, lo que es el crecimiento de células o de nidos de células epiteliales en la interfase y necrosis del colgajo. Fluido, una acumulación de fluido en la interfase a consecuencia de un aumento en la presión intraocular, lo que se conoce como queratitis lameral difusa, que es una inflamación en la interfase gradificada 1, 2, 3, 4, que puede ser temprana o tardía, edema persistente del colgajo, queratitis estéril por la presión, problemas de glare, después de la utilización de láser de femtosegundo, las estrías, que son esos dobleces microscópicos o macroscópicos que pueden provocar disminución en la visión por introducción de astigmatismo irregular. Las microestrías pues no necesariamente son un problema, las macroestrías definitivamente pues, conllevarían llevar al paciente a sala de operaciones nuevamente para reacomodar ese flap o ese colgado y la dislocación traumática. Aquí hay un ojo reseco post-LASIK. Aquí, si se notan más o menos al área de la pupila, pueden ver un punteado corneal. Es característico tener ese punteado dentro del borde del colgajo. Queratopatía tóxica central es otra condición característica de este tipo de procedimiento, donde hay una inflamación central que responde también muy bien a
a los esteroides, pero algo que obviamente pues, no se ve en procedimientos de ablación de superficie. Aquí hay una necrosis del borde del colgajo y aquí hay acumulación de líquido en la interfase, inducido por aumento en la presión intraocular. Y aquí entonces podemos ver una imagen de lo que se conoce como epithelial ingrowth, que es esa proliferación de células endoteliales en la interfase. ¿Cómo llegan esas células epiteliales ahí? Pues iatrogénicamente introducidas durante el procedimiento. Y eso pues puede crear varias situaciones, puede ser, en este caso, bastante severo, pero muchas veces podemos ver células epiteliales en unos nidos pequeños que se mantienen estable y constante por mucho tiempo, que no causan ningún tipo de problema visual. Y también podemos ver pacientes que esos nidos van proliferando, pueden introducir astigmatismo irregular e inclusive pueden desembocar en una necrosis o un derretimiento del colgajo. Así que dependiendo de la severidad hay que llevarlo o no a sala de operaciones para remover esas células que están ahí. Aquí hay una isla de células epiteliales bastante central para central, eh, causándole al paciente astigmatismo irregular que se llevó a sala de operaciones para mejorarlo. El SMILE, Small Incision Lenticle Extraction. Básicamente en este procedimiento se utiliza solamente una plataforma, la plataforma de láser de femtosegundo, para crear unas ablaciones, ablaciones secuenciales, 4 específicamente, y lo que forma entonces para crear así una lentícula intrastomal. Esa lentícula se remueve por un túnel conial de más o menos entre 2 a 5 milímetros, así evitando tener un colgajo. Así que muchos de los problemas inducidos por el colgajo pues pueden disminuir. Estas son las 4 ablaciones que se hacen, sí, ablaciones que se hacen para entonces formar la lentícula y poder removerla por esa incisión temporal. Aquí hay entonces un ejemplo de lo que es el SMILE. Aquí hay una de las 4 incisiones que se hace, esa es la posterior, después la anterior a la lentícula, ese es el side cut, esta es la superior y la última entonces es la incisión temporal por donde se saca la lentícula. Y entonces en unos instrumentos especiales se disecta. Importante hacer una buena disección para poder remover toda la lentícula. Al remover la lentícula, pues le cambiamos la forma de la córnea. Así que básicamente estamos terminando de la disección para con el mismo instrumento removerlo. Ahí pueden verlo. Se verifica que la lentícula esté completamente completa. Y luego, perdón, se remueve y se le hace un tratamiento postoperatorio similar, un cuidado postoperatorio similar al del LASIK. Se utiliza el esteroide por una semana, antibiótico por una semana. Complicaciones que son específicas del SMILE es que perdamos la succión, como le había comentado en LASIK, el femtosecond laser assisted LASIK. Utilizamos succión para poder crear el flap. Aquí pues utilizamos succión para crear todos los cortes necesarios para sacar esa lentícula. Y si tenemos problemas de succión, pues podemos tener problemas en la creación de esas incisiones. Que uno de los pedazos, que se quede pedazos de la lentícula dentro del estroma, ¿verdad? Y eso provocando cambios en elevación, astigmatismo irregular,
que esa incisión temporal se rompa o se abra más, pudiésemos introducir células epiteliales en la interfase. Estrías se pueden ver, abrasiones epiteliales e inflamación de interfase similar a lo que es el DLK o el Diffuse Lamellar Keratitis, que también responde muy bien al uso de esteroides. Y aquí básicamente hablo de los diferentes métodos de lo que es cirugía queratorrefractiva. Las ventajas y las desventajas de cada uno, las ventajas del PRK en términos generales, y esto es súper resumido, es que es un procedimiento mínimamente invasivo, está investigado extensamente, es el primer procedimiento basado con láser que se hizo, que se desarrolló y que se ha investigado por los últimos 30 o 35 años. Y que puede corregir ambos, hipermetropía y astigmatismo. Desventaja, la cicatrización. Y que pues la recuperación del PRK o cualquier procedimiento de superficie, de ablación de superficie, pues es más larga. El LASIK también se ha estudiado extensamente, la recuperación es mucho más rápida, tiene la habilidad de corregir hipermetropía, miopía y astigmatismo, pero tiene la posibilidad de complicaciones relacionadas al flap. Y si utilizamos entonces el femtosegundo para crear el colgajo, la transición entre plataformas de láser y el aumento en costo, pues también es importante para considerar. El Flex fue el paso antes a Smile, que era la utilización del femtosegundo, pero creando una lentícula estromal, pero dejando la formación del colgajo. El Smile es básicamente la creación de esa lentícula estromal sin tener un colgajo. Pues definitivamente tiene sus beneficios en comparación con el LASIK. No tienes que utilizar dos plataformas, solamente una. No tienes las posibles complicaciones del colgajo. La recuperación es más lenta que con el LASIK. Entonces, pues hay una desventaja, aunque ya se está trabajando mucho en la habilidad de corregir errores refractivos, hipermetropes o astigmáticos altos. Y entonces siempre hay la duda de cómo se va a corregir si necesitamos un retoque. Hay quien recomienda hacer un retoque de paciente con SMILE utilizando PRK, y hay otros que consideran entonces hacer otro procedimiento de SMILE, otra lentícula para corregir cualquier error refractivo que haya quedado. El like y el S-like, que básicamente introducir en el SMILE estamos sacando una lentícula, y en este procedimiento lo que estamos es introduciendo una lentícula ¿verdad? De un paciente, de un cadáver, para entonces cambiarle la forma, darle más poder a la córnea y mejorar la visión de pacientes hipermetropes. Hay otros procedimientos corneales que se pueden utilizar para corrección de diferentes errores refractivos que se han ido, con el tiempo han estado más en desuso porque la utilización del láser excimer y del láser de efecto segundo pues son mucho más precisos. Los cortes y los resultados son mucho más reproducibles y precisos, pero están los corneal rings, los anillos corneales intrastomales para cambiar la forma. Muchas veces se utilizan en pacientes con ectasia como queratocono, pero sí en su momento se utilizaron para corrección de miopía. Keratotomía radial, que es un procedimiento incisional que gracias a la ciencia está en desuso. Es uno de los procedimientos que más complicaciones
ha provocado a lo largo de su historia por la inestabilidad de la córnea, etcétera. Así que se dejó en desuso, se utilizaban diferentes cortes radiales para entonces cambiarle la forma a la córnea, pero no era preciso ni reproducible. Muchas veces alteraba la rigidez de la córnea, provocando fluctuaciones de visión durante el día. Así que tenemos suerte que no nos tocó vivir en esa época, porque todavía estamos viendo las consecuencias de ese procedimiento en pacientes, en nuestros pacientes. La queratoplastía termal, básicamente, aplicar calor a la córnea para cambiar la forma. Se utilizaba mayormente ya en las postrimerías de su uso para pacientes que queríamos inducirle eh, eh, monovisión, o para mejorar pacientes que tenían errores olfativos bien bajos. Se ha dejado en desuso. Las incisiones astigmáticas arcuadas o transversas para corregir astigmatismo, la queratoplastía automatizada lamelar que ya se dejó, y la epiqueratoplastía. Todos estos procedimientos corneales se han dejado de usar porque la utilización del láser de Excimer ha mejorado muchísimo este procedimiento, ¿verdad? Digo, la precisión y la reproducción de buenos resultados en pacientes que quieren cirugía corneal para mejorar la visión. Entonces, hablando un poquito de lo que sería cirugía intraocular refractiva, aquí entramos en lo que se conoce como lentes intraoculares fáquicos y la extracción del lente claro, que es básicamente remover el lente cristalino para poder entonces un lente intraocular y mejorar la visión del paciente. El FDA tiene aprobado dos tipos de lentes fáquicos. Lentes fáquicos son lentes que se ponen dentro del ojo para mejorar entonces un error refractivo, principalmente errores, esencialmente errores de miopía altos, bajos y altos, de leves, moderados hasta altos, sin tocar el lente cristalino. Ahí está la importancia, por eso es que se llama un lente fáquico. Es básicamente como tener un lente de contacto intraocular. Está el Vision ICL y el Artisan Very Size Lens. Este es un Very Size Lens. Este es un lente de cámara anterior que se ancla al iris en las dos patas en teoría. Ahí se ven a nivel nasal y temporal. Tienen una pequeña área donde se clava entonces al iris para mantenerse en su lugar. Aquí hay una imagen más de mayor aumento para ver esa área donde el iris queda atrapado en las patas de ese lente Verisize. Y este es el lente Vision ICL, que es un lente que va en el sulco. Déjenme ponerle aquí el video. Pues básicamente en este lente, esto es se lleva a la operación y se hacen unas incisiones, unas paracentesis para manipular el lente y una incisión temporal más o menos 2.5 milímetros por donde se introduce el lente. Esas incisiones de paracentesis se utilizan para acomodar ese lente en su lugar. Ese lente viene de diferentes poderes y también viene de diferentes tamaños. El tamaño va a depender de cuán grande es el ojo. Esa medida del tamaño de ojo es súper, súper importante porque no queremos poner un lente ni muy pequeño ni muy grande en el ojo para evitar posibles complicaciones. Si queda si le ponemos un lente fáquico muy pequeño, pues entonces ese lente va a quedar muy suelto en la cámara, digo, en el sulco, y puede provocar dispersión de pigmento, glaucoma, ifema,
Si queda muy grande, entonces puede crear un bloqueo pupilar. Así que esas son cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Se mide ya sea con un UVM o con los mismos instrumentos biómetros para saber cuál es el white to white. Ahí el lente se pone en cámara anterior. Ese lente tiene que ir específicamente de una forma. Si se pone al revés hay que virarlo porque tiene un volt, tiene una elevación que tiene que quedar hacia anterior. Y con esas parasíntesis que se hicieron, se acomoda entonces el plato del lente en el surco. Se acomodan las cuatro patas del plato. Y en este caso precisamente, el cirujano decidió hacerle una iridectomía periferal en sala de operaciones muchas veces y lo que como yo me entrené, se las hacíamos antes del procedimiento con un láser de YAG o con argón. Se acomoda. Obviamente en esa manipulación pues podemos tener contacto con la cápsula anterior, así que podemos provocarle iatrogénicamente cataratas a los pacientes. Muchas veces se pueden ver en la periferia que no van a causar ningún tipo de problema. Hay veces que si no tienes el cuidado necesario, pues puedes tocarle la cápsula anterior en el centro y provocarle entonces una catarata más rápido. Aquí le removemos, después que le removemos le ponemos un medicamento miótico para disminuir entonces el tamaño de la pupila. Y aquí en este caso el cirujano está creando una iridectomía quirúrgica para evitar entonces un bloqueo. Ahí demuestra el tamaño del tejido que removió. Se remueve, se sellan las heridas. Hay que entonces remover el viscoelástico que se utiliza. Verificar las heridas, la presión intraocular. Se acabó. Lo interesante de este lente, ¿verdad? Es que no, no cambiamos la forma de la córnea. Así que no vamos a introducir necesariamente aberraciones ópticas a consecuencia de cambios grandes en la forma de la córnea. Por eso es que los cirujanos refractivos se han movido a ofrecer este tipo de lente intraocular fáquico a pacientes que tienen correcciones altas. Obviamente eso lleva a la discusión con el paciente de la probabilidad de desarrollar endoftalmitis, infecciones intraoculares, que es posible, porque cada vez que entramos al ojo es una posibilidad, son rarísimas, pero definitivamente es una conversación que se tiene que tener con la persona. Si la persona está bien motivada para una cirugía intraocular, porque pues está intolerante al lente de contacto y es -10, -15, -20, pues este lente puede definitivamente cambiarle la vida. Este lente viene tórico, también ahora viene este lente con un pequeño agujero en el centro del lente para evitar entonces la posibilidad de bloqueos pupilares. Entiendo que ese lente no está aprobado en Estados Unidos, los tóricos sí, ya están aprobados en Estados Unidos, pero es una herramienta que tenemos para esos pacientes que están bien motivados y tienen errores refractivos que no son candidatos para cirugía queratorrefractiva. A diferencia de este lente, voy a volver atrás. El VeriSize o el Artisans es un lente de PMMA. Eso quiere decir que ese lente es un lente más duro y al ser más duro, no entra doblado. Así que tenemos que hacer una incisión relativamente grande para introducir ese lente a cámara anterior como si fuera un lente de cámara anterior en cirugía complicada de catarata.
Así que resulta mejor utilizarlo en aquellos pacientes que de por sí ya tengan astigmatismo con la regla, porque entonces se puede utilizar esa incisión o ese túnel esclerocorneal para entonces disminuir ese astigmatismo con la regla, porque esta cirugía se hace ¿verdad? Con orientación del cirujano superior. Contraindicaciones, pues básicamente que tenga una refracción inestable, las cataratas, obviamente, es algo que tenemos que considerar en estos pacientes, pacientes que tengan cámaras anteriores llanas, pacientes que tengan definitivamente problemas endoteliales, como distrofia de Fuchs, glaucoma, enfermedad de superficie ocular descontrolada, historial de uveitis, historial de condiciones autoinmunes descontroladas. Contraindicaciones relativas, inflamación del segmento anterior, pacientes que están operados de glaucoma, perdón, pseudofoliación, embarazo y lactancia, historial de uveitis, diabetes descontrolado, etc. La evaluación preparatoria entre lo que sería la implantación de un lente fáquico, que fue lo que acabamos de discutir, y la cirugía de cambio de lente cristalino refractiva, pues aquí está demostrado en esta tabla. Básicamente utilizamos ¿verdad? Todo mecanismo para verificar cómo está el endotelio y cómo está el largo axial, el white to white, para el lente fáquico, a diferencia de lo que sería con el lente, ¿verdad? El cambio del lente cristalino, que básicamente sería una evaluación preparatoria similar en cuanto a los elementos que utilizamos, nuestras máquinas preoperatorias, básicamente igual a lo que sería una cirugía de catarata. La presbicie, pues la presbicie es algo que definitivamente está en boga en estos momentos, que queremos que los pacientes estén lo más independiente posible de lentes de correcciones visuales, ya sea por espejuelos o lentes de contacto. Les había mencionado ahorita la utilización del láser de Excimer para crear la monovisión, y también hay diferentes eh, anillos que se pueden poner en la córnea para producir un efecto de pinhole y así tener una mejora en la visión cercana. Ya con esto terminamos la presentación de lo que sería un repaso general de cirugía refractiva. Obviamente tocamos en esta casi una hora de presentación puntos importantes de la evaluación preoperatoria de un paciente que quiere cirugía, independizarse de sus espejuelos o lentes de contacto, procedimientos específicos de cada tipo de cirugía refractiva, ya sea queratorrefractiva o cirugía refractiva intraocular, diferentes plataformas de láser, al igual que posibles complicaciones de estos procedimientos y contraindicaciones para ellas. En la cirugía refractiva lo más importante son dos cosas. Número uno, saber escoger el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente que no tiene una enfermedad ocular, no tiene una enfermedad como una catarata que le estoy pidiendo que va bien, o un glaucoma que necesita una cirugía filtrante. Un paciente que con su corrección, la gran mayoría de ellos ve 20/20 o cercano a 20/20, y lo que quieren es tener un cambio en el estilo de vida, en un ojo que no está enfermo. Así que nosotros no queremos introducir enfermedades en el ojo. Por esa razón es que tenemos que saber escoger el paciente, identificar aquellos que no son candidatos ideales para diferentes procedimientos y pues sentar las bases y las expectativas desde el primer día con el paciente para que entienda que la cirugía refractiva es muy buena, pero tiene la posibilidad de complicaciones, y eso es lo que evita, lo que pudiese evitar entonces problemas más adelante en esa relación médico y paciente. Y número dos, la refracción. La refracción es súper importante porque
si estamos haciendo cirugía queratorrefractiva, el láser se encarga de hacer todo lo demás. Es la refracción y ese tratamiento que tú le pones al láser para cada paciente, lo que puede significar no tener que volver a entrar al paciente otra vez para un retoque eh, eh, después del procedimiento. Así que definitivamente identificar un buen paciente, hacer un buen examen clínico, hablar sobre las expectativas, las posibles complicaciones y qué esperar después de la cirugía es fundamental para tener un paciente contento, alegre y que le podamos entonces positivamente cambiar su vida. Así que muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Siempre estamos a la orden aquí en el departamento de oftalmología. Así que tengan buen resto de curso básico.